El judaísmo es más que una religión, es una civilización religiosa en evolución. Esto es lo que caracteriza al judaísmo, más que sus creencias. Esta civilización incluye la historia, la cultura y las costumbres del pueblo judío. Ser judío significa ser parte de una gran familia que comenzó con Abraham, que fue la primera persona que siguió al Dios único, que creyó en un solo Dios y siguió a Dios, hizo un pacto con Dios en que Abraham iba a ser bendecido, iba a ser el padre de una gran nación. Y así lo fue. Abraham tuvo su hijo Isaac, Isaac tuvo a Jacob, o Abraham, Isaac, Jacobo. Jacob tuvo hijos y esos hijos tuvieron más y más y más y más, hasta mi papá y mi mamá que me tuvieron a mí. Y por supuesto, mucha gente se convierte al judaísmo también como adultos, eligen seguir las costumbres, las tradiciones, la cultura judaica y se convierte en el judaísmo. Y ser judío, como te digo, es ser parte de esa gran familia que comparte algunas creencias, que comparte una historia, que comparte una cultura, que comparte tradiciones y costumbres. Esa creencia de Abraham en un solo Dios y el pacto que hace Abraham con Dios es la base del judaísmo. Antes de contarte cuáles son las creencias básicas de una persona judía, siempre tengo que hacer un paso para atrás, porque en el judaísmo creer no es tan importante. No es un requerimiento como en otras culturas, no es un requerimiento creer en lo que te voy a decir ahora para ser judío. Para ser judío lo importante son nuestras acciones. Ahora te las cuento, pero generalmente la mayoría de los judíos como yo creemos en lo siguiente. Creemos en un Dios que es indivisible, el creador del mundo, que es misericordioso y justo y es la base de la moralidad y de la santidad. Los judíos como yo no creemos en Jesús como el Redentor. Todavía estamos esperando la llegada del Mesías. Y Dios no es divisible, es un único Dios. Ahora, todas las personas estamos creadas en la imagen de Dios. No como nos vemos, no con nuestra nariz o la boca, porque Dios no tiene boca o nariz. Dios es Dios y no lo podemos tocar, no lo podemos abrazar. Es como el amor, ¿no? Que sentís que el amor está, pero ¿podés tocar el amor? No podés. O el viento, pero sabés que está, ¿verdad? Entonces, las personas, todas las personas estamos creadas en la imagen de Dios. Eso se refiere a que todos llevamos esa llama de Dios en nosotros. Y si te debemos seguir las ideas morales de Dios. Entonces, si Dios es justo, nosotros debemos imitar a Dios en esa capacidad de ser justos. Si Dios es misericordioso, debemos ser misericordiosos. Si Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el 7º día, debemos hacer todas nuestras tareas laborales en 6 días y separar el 7º día y hacerlo especial. ¿Sabes cómo se llama el 7º día? Shabbat. Sí, muy bien. Si quieres saber más acerca de Shabbat, te pongo un link para aprender. Ok, volvamos a las creencias de la mayoría de los judíos. Un Dios indivisible, todopoderoso. Las personas todas hemos creadas en imagen de Dios. Los judíos tenemos una relación directa con Dios. No hay intermediarios. Y, por ejemplo, un rabino no está más cerca de Dios que una persona común y corriente. Un rabino es un maestro, un guía, pero no es un intermediario entre la persona y Dios. Todos tenemos una relación estrecha o no,
tal como tratemos de hacerlo, pero todos tenemos una relación directa con nuestro Creador. Los judíos debemos vivir una vida moral, de acuerdo con las leyes de la Torá. Y lo importante es hacer el bien aquí en este mundo. No importa qué es lo que va a pasar después de que ya no estemos en este mundo. Nosotros tenemos el deber moral de ser asociados con Dios y mejorar al mundo, hacer tikkun olam, reparar al mundo, hacerlo un poquitito mejor de cómo lo encontramos. Y la Torá es la base de la moralidad. La Torá nos dice cómo debemos comportarnos y qué leyes debemos seguir. Seguramente escuchaste la palabra Torá. Torá significa instrucción o enseñanzas. Y a veces cuando la gente se refiere a la Torá en el judaísmo, se refiere a todas las enseñanzas judaicas. Pero técnicamente la Torá incluye los 5 libros de Moisés, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar y Dvarim, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son los 5 libros de la ley, vamos a decir, o los 5 libros de Moisés. Y también incluye la Torá oral, que es la explicación de ese texto escrito que fue transmitido de generación en generación. Entonces la Torá oral incluye todas las enseñanzas talmúdicas y rabínicas que son, vamos a decir, la explicación oficial de lo que las escrituras significan. Ahora, la Biblia judía no se llama Torá, la Biblia judía se llama Tanaj e incluye la Torá, lo que te mencioné ahora, Nevi'im, que son los profetas, y Ktuvim, que son las escrituras. Por ejemplo, la Torá es lo que te dije hasta ahora, te dije los 5 libros de Moisés y la Torá oral. La Nun de Nevi'im son los profetas, Isaías, Ezequiel, en fin. Y Ketuvim, que son los escritos, como por ejemplo la Megilá de Esther que leemos en Purim. La tradición judía dice que no solo los 10 mandamientos fueron revelados a Moisés o al pueblo de Israel en el monte Sinaí, sino que toda la Torá escrita y la Torá oral fueron reveladas a Moisés en el monte Sinaí. Algunos judíos discrepan con esta idea y piensan que Dios se continúa revelando a través de la historia, no solamente en el monte Sinaí. Pero tenés que saber que cuando celebramos Shavuot, por ejemplo, que celebramos el regalo de la Torá en el monte Sinaí, no celebramos solamente los 10 mandamientos, sino la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Si tuviste la posibilidad de ir a una sinagoga judía alrededor del mundo, seguramente viste un arca que le llamamos Aron HaKodesh, que es un arca especial, un arca sagrada, vamos a decir, donde se encuentran unos rollos de la Torá. Le decimos Sefer Torah y en el plural le decimos Sifrei Torah. Estos rollos de la Torá están escritos en un pergamino especial que no es papel, sino que es la piel de un animal kosher y está escrito a mano por un sofer, por un escriba, con una pluma y una tinta especial. A mí me encanta esa tradición, no puedo creer que se haya mantenido a través de tantos años. Y este sofer escribe letra por letra, palabra por palabra, todas las palabras de la Torá, de los 5 libros de Moisés, a mano, copiando exactamente cada palabra. ¿Y qué hacemos con esos rollos de la Torá que ves en las sinagogas? Los leemos en voz alta. ¿Cómo? Empezamos en una fiesta que se llama Simchat Torah, y en Simchat Torah comenzamos con
el libro de Breishit, que es el principio de la Torá. Breishit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio Dios separó el cielo de la tierra, en fin. Cada semana leemos una porción de la Torá, semana tras semana. Y lo increíble, ¿te acuerdas de esa idea de ser una familia, de los judíos somos una familia alrededor del mundo? Cada semana leemos una porción de la Torá. Y alrededor del mundo, en una semana específica, estamos leyendo todos la misma porción de la Torá. Leemos una porción, la semana siguiente la siguiente porción. Por ejemplo, leemos la creación del mundo, la semana siguiente leemos el arca de Noé, la semana siguiente leemos la historia de Abraham, en fin. Una vez que terminamos, en Simchat Torah, terminamos de leer la Torah, ¿y qué hacemos? Empezamos nuevamente con ese ciclo. En un año leemos en voz alta en nuestras sinagogas toda la Torah. La Torah nunca cambia, las historias de la Torah son siempre las mismas. Son las historias desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés. Y a través de las historias que están escritas en la Torá, aprendemos cómo debemos vivir una vida moral. Entonces, a través de esas historias y las ideas detrás de esas historias, comprendemos cómo debemos vivir la vida. La Torá, como te decía, nunca cambia, siempre es la misma. Pero nosotros cambiamos, evolucionamos. Cuanto más aprendemos, más las historias de la Torá nos llegan a nuestro corazón y a nuestras vidas y nos enseñan cómo debemos vivir la vida. Ahora, no hay solamente historias, desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés. Historias que conoces como Adán y Eva, como la historia de Noé y el arca, la historia de los judíos siendo esclavos en Egipto, la salida de Egipto, la entrega de los 10 mandamientos, en fin. A través de esas historias aprendemos las lecciones morales. Pero no hay solamente historias, también hay mitzvot. Mitzvot significa mandamientos o preceptos. Ahora, seguramente sabes acerca de los 10 mandamientos. ¿Estás pensando en alguno? Decime uno. ¿Lo escribís acá abajo? No matarás, no cometerás adulterio. Shabbat es parte de los 10 mandamientos. O sea, respetar el séptimo día. Te cuento más en otro video. Ahora, no hay solamente 10 mandamientos. Adivina cuántos. Hay 613 preceptos, mitzvot, en la Torá. Hay un gran número que no lo podemos hacer más porque están relacionados con el templo de Jerusalén que fue destruido en el año 70. Por ejemplo, si un mandamiento, un precepto es trae los primeros frutos de tu cosecha en Israel al templo en Jerusalén, no tenemos más el templo en Jerusalén, entonces ese mandamiento de Bikurim no se puede hacer. Pero sigue habiendo un montón de preceptos que debemos seguir. Te digo un par: respetar a los mayores, recibir a invitados a casa, dar tzedakah, dar a quienes lo necesitan, respetar Shabbat, respetar las leyes de alimentación de kashrut, visitar a los enfermos, incluso respetar a los vecinos. Esto para mí es sumamente importante porque en mi canal tengo mucha gente que me sigue que no son judíos y que tienen visiones diferentes de la vida de las que yo tengo. A mí me parece muy importante desde el punto de vista judaico respetar a aquellos que piensan distinto. Y la idea del judaísmo no es convencer a otros de pensar como nosotros, sino mi idea en general en mi canal es contarte cuáles son las costumbres y las creencias de mi tradición. No tratar de influenciar en cómo pensás, ¿ok?
siempre basados en esta idea de respetar a nuestros vecinos. Ahora, dentro del judaísmo existe un espectro de la vida judía. Y te lo voy a contar más en el próximo video. Pero vas a encontrar judíos en el mundo que tal vez van a una sinagoga ortodoxa y se visten de una manera determinada, siguiendo unas leyes de modestia, y se cubren la cabeza todo el tiempo. Las mujeres usan peluca o se tapan el pelo por modestia y consideran a las leyes de la Torá, a las mitzvot, como la ley, como la regla que debemos seguir. También en el espectro del judaísmo vas a encontrar gente que tal vez es laica, que no va a una sinagoga, que no tiene un aspecto religioso en su observancia. Vas a ver que hay judíos que tal vez van a una sinagoga reformista y ven las mitzvot de la Torá no como la ley, sino como una guía de cómo vivir una vida buena. Y en el espectro del judaísmo también vas a encontrar gente que tal vez va a una sinagoga conservadora y que sigue las leyes de Shabbat y las leyes de Kashrut, de comer kosher, pero tal vez se visten como yo y viven una vida moderna. Ahora, no importa en qué área del espectro de la vida judaica una persona se encuentre, todos los judíos compartimos estos valores morales, los valores de justicia e igualdad para todos, de respeto por la vida, de hospitalidad, de tzedaká, de educación, de responsabilidad social y, como te dije antes, de tikkun olam, de hacer que este mundo sea un poquito mejor, con nuestra ayuda, hacer que el mundo en que vivimos sea un poquito mejor de cómo lo encontramos.